comprometidos, ¿vale? Muy comprometidos. Bueno, poco. 70 personas dan juego, ¿eh? Bien dirigidas no se estorban, ¿vale? Cuando son muchos se estorban a veces, ¿eh? Me ha parecido todo muy interesante. Pues si queréis hacerle alguna pregunta a Ángel, micrófono, por favor. No sé si... No. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntar una cosa porque, bueno, he tenido relación hace años con temas militares y demás y bueno, o sea, el mando conjunto pertenece al EMAD y estamos entendiendo que la defensa... ¿Se oye ahora? No. Y se supone que la protección es la ciberseguridad, pero a nivel de objetivos militares, entiendo, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿y no hay una reconcepción de lo que puede ser un enemigo? Por ejemplo, la semana pasada el atentado contra Charlie Hebdo y demás es un objetivo civil, pero lo están realizando unos grupos que se autoatribuyen el nombre de Estado Islámico, como si eso fuera un Estado enclavado en un sitio, cuando están diseminados por todo el mundo, utilizan medios heterogéneos, Internet, recursos, dinero, tráfico de armas, un montón de recursos, algunos basados en Internet, otros no, o sea, es muy complejo. ¿Eso cómo se estudia este tipo de enemigo? ¿Quién es el enemigo y de qué es el enemigo? Pues muchísimas gracias, porque es muy pertinente. Además, bueno, a lo mejor me salgo un poco del tema, pero es muy curioso lo de la calificación de Estado Islámico, porque de alguna manera lo que está pretendiendo es atribuirse esa capacidad de actuar en derecho internacional. Y efectivamente es lo que he dicho antes. Lo primero, nosotros estamos defendiendo las redes del Ministerio de Defensa y aquellas que se nos asignen en un momento dado, independientemente de quién sea el atacante. Eso nos da igual. De hecho, a mí me gusta mucho la doctrina de ciberdefensa del Reino de los Países Bajos. 8 páginas. Se resume en: si tú me atacas, me da igual si eres un Estado, si eres un terrorista, si eres un hacker, si eres un gamberro, como te pille, voy a por ti. Nada más. En realidad, eso es ampliable, esté explicitado o no, a la mayor parte de los países. En realidad, ahora mismo ya no existe esa concepción westfaliana. Dentro del ciberespacio no puedes aplicarte esa concepción westfaliana de si no me está atacando un Estado, no es una guerra. No puedes aplicarlo. ¿Qué ha hecho Francia con los ataques de Charlie Hebdo? Ha movilizado a 10.000 soldados militares. Luego, por eso está la coletilla esa en nuestra misión, que he puesto al principio, de que tenemos la misión de defender las redes del Ministerio de Defensa y aquellas otras que en un momento dado, por la implicación que puedan tener, se nos asignen. Que no tienen por qué ser que haya habido un ataque, sino simplemente porque en un momento dado determinada infraestructura crítica, determinado servicio crítico, determinada cualquier cosa que pueda afectar a la seguridad nacional esté comprometida y el responsable primario de defenderla no tenga los medios o esté desbordado en ese momento para asumir la defensa. Entonces, se ha dejado abierta la posibilidad de que podamos en un momento dado hacernos cargo de la defensa de otras cosas que no sean redes propiamente del Ministerio de Defensa. ¿Te contesto con eso? Gracias. Hay una iniciativa ahora mismo que se está tramitando a nivel europeo de medidas para poder atajar este tipo de situaciones. Entonces, sería un poco como atajar contra la yihad y la yihad, paralelamente. Sí. De hecho, la vertiente más peligrosa de la yihad es la yihad. Evidentemente, decapitando a los rehenes de uno en uno, no van a ganar la guerra. Difundiendo los vídeos y haciéndolos virales, el efecto se multiplica por millones. Luego, la vertiente de comunicación a través de las redes sociales posiblemente tenga un efecto mucho más amplio que los mismos efectos cinéticos que están produciendo.
El peligroso. ¿Sí? El peligroso. No, pero en este caso no soy peligroso porque pregunto, no soy más peligroso cuando afirmo. En esta ocasión solamente pregunto. Bueno, dos cosas. A mí la inteligencia creo que se demuestra con las preguntas que hace uno y no con las respuestas que da. Lo digo, no por meter presión, ¿eh? No, pero en este caso solamente acudo a una fuente autorizada para intentar ilustrarme. Mi intención no es mala, aunque pueda serlo en otras ocasiones, en este caso no. Vamos a ver, tú has descrito un panorama de lo que es el despliegue táctico de unidades, etcétera, y con tu intervención, etcétera. Vemos también por otros medios la virtualización de la guerra, es decir, ya no hay aviones tripulados, sino que son drones que están controlados por unos tipos que van vestidos de militar, pero que parece que están jugando a un videojuego. Entonces, el concepto de guerra, de táctica, está cambiando mucho. La pregunta es, ¿el futuro es ciberguerra o es una mezcla entre guerra tradicional y ciberguerra? ¿En qué porcentaje? También muy buena pregunta. Efectivamente, el futuro hoy por hoy es una guerra híbrida. Más que nada por la primera transparencia que he puesto. Tenemos capacidad para influir en las narrativas desde el mundo físico y desde el mundo virtual. ¿Por qué nos vamos o desde el mundo lógico? ¿Por qué nos vamos a limitar? De hecho, la mayor parte de las estrategias de ciberseguridad de los países, empezando por la de Estados Unidos, que es el primero que lo puso negro sobre el blanco, es si me quedo sin recursos cibernéticos, acudiré a mis recursos cinéticos. Habla incluso de respuesta nuclear, si es necesario, contra un ataque meramente cibernético, en función de las consecuencias que tenga ese ataque. Luego, ahora mismo tenemos que desligar un poco, igual que desde que el derecho internacional regula la guerra, han dejado de declararse guerras, desde que existe el ciberespacio han desaparecido muchas figuras que había antes. Tenemos que olvidarnos de que el enemigo va vestido de uniforme y si no es un espía, porque ahora mismo la mayor parte de los enemigos están externalizados. En la mayor parte de los ataques que se hacen desde Rusia o desde China, China tiene 180.000, se supone, ciberguerreros y 2 millones de universitarios trabajando para ellos, desde donde salen la mayor parte de los ataques. Estoy hablando de fuentes abiertas totalmente, ¿eh? No he mencionado nada que no esté en fuentes abiertas. La mayor parte de los ataques que proceden de Rusia o que proceden de China, de Rusia estamos hablando, ¿cómo los llaman? Los ciber... no me acuerdo, pero vamos. Son grupos organizados que se están poniendo al servicio del Estado, que están siendo contratados por el Estado. Pero eso ya estamos viéndolo también en el mundo físico, con las compañías de seguridad que han dejado, de alguna manera están tomando el papel muchas veces de las fuerzas militares sobre el terreno, cinéticas. Luego, entonces, este es un campo de actuación porque si no vas a ser Corea del Norte, que tienes que contratar hackers fuera de tu territorio para un ataque. A mí la parte más importante, o las 3 letras más importantes que he colocado aquí hoy es I más D más I, en mi opinión. O eres tú el que tiene la tecnología, el que está por delante de, el que desarrolla las aplicaciones, o estás en manos de alguien. Da lo mismo cuánto tengas de lo de ayer. No vale para nada comparado con tener un poco de lo de hoy. Hay un caso muy interesante, y me extiendo un poquitín, no sé si conocéis la intrusión en RSA y en Lockheed Martin en Estados Unidos. Algunos veo que sí. RSA diseña los tokens, los generadores de claves que permiten acceder a los sistemas informáticos tanto del Departamento de Defensa como de Lockheed Martin. Alguien hackeó el algoritmo de ese generador de claves. China estaba en aquel momento desarrollando aviones de tercera generación y media. Lockheed Martin estaba desarrollando el F-35, el Joint Strike Fighter, de quinta generación.
Las simulaciones hablan de que 100 aviones de tercera generación y media chinos enfrentados contra una docena de aviones de quinta generación, como este, el resultado era 100-0. 100 chinos muertos, 0 americanos muertos. El hackeo de este algoritmo permitió acceder a los planos del F-35 y a China desarrollar el J-20 y el J-31, que son aviones de quinta generación. Eso ha cambiado el panorama geoestratégico en el Pacífico. Directamente, simplemente una acción de espionaje industrial. Luego, ¿dónde está la frontera? Ha desaparecido totalmente. Ya no tenemos que defender solamente nuestras redes del Ministerio de Defensa, sino también tenemos que defender sobre todo nuestra industria y nuestros desarrollos, porque son de los que está dependiendo también nuestra defensa. Y estoy hablando simplemente desde el punto de vista del Ministerio de Defensa. Evidentemente ya no entro ni en propiedad intelectual, ni en economía, simplemente desde el punto de vista geopolítico. ¿Te contesto con eso? Sí, perfectamente. Y está claro que hay una interrelación. Total. Gracias. Yo creo que entre el olor a tortilla y el partido inminente... Yo no soy futbolero, Ángel, lo No, siento. yo tampoco. Yo tampoco, no tengo prisa. Hay una cosa que yo sí que quería decir. Gracias. A ver, yo soy la directora del curso de protección de datos, privacidad y seguridad en el Instituto de Empresa, y dentro del curso hay una parte de privacidad, una parte de seguridad y desde este año una parte de ciberseguridad. Curiosamente, a mis alumnos esto de la ciberseguridad les parecía que sobraba, porque bueno, en la protección de datos, la privacidad y la seguridad era como más importante, hasta que se atacó a Sony, y cuando se atacó a Sony empezaron a llegarme, ay Dire, es verdad, que qué importante, fíjate, o sea que de alguna manera creo que la labor de concienciación y la realidad que está a nuestro alrededor, o sea, son necesarias e imprescindibles para que conozcamos todo lo que está ocurriendo y para apoyaros en la medida de todo lo posible, ¿no? Muchas gracias. Conozco el Instituto de Empresa, he tenido ocasión de charlar también allí. Me extraña, sinceramente, que hasta Sony nadie se haya enterado de los ataques de Target, de los ataques de TJ Maxx, de los ataques a Visa, de los ataques a 1000 empresas que ha habido antes, de los millones y millones de cuentas de usuario afectadas de privacidad en otros sitios. A lo mejor no se está dando la suficiente difusión o en las garantías que se están estableciendo, por ejemplo, en el sector bancario, para evitar que el usuario final se vea afectado, nos hagan restarle importancia a el tema de la privacidad y a la protección de datos. Evidentemente, ejemplos como este y otros en otras presentaciones, evidentemente doy muchísimos más ejemplos que he omitido aquí por la audiencia que había, pero hay muchísimos ejemplos que desde luego ilustran en el día a día la importancia de ese equilibrio entre la seguridad y la libertad y la privacidad que tiene que haber. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí. La verdad que acabas de decir una cosa que me ha recordado. En nuestras jornadas que hacemos, nuestras jornadas técnicas anuales, hubo un ponente que estuvo hablando de cómo determinados países punteros de nuestro entorno, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, sus ejércitos, sus centrales de inteligencia, cómo buscaban por ahí, pues estas royalties que has comentado tú, cómo buscaban por ahí en la competencia para traérselas a sus empresas. Y comentaban que eso nos faltaba a nosotros, ese puntillo de cómo colaborar las instituciones gubernamentales con las empresas privadas nacionales para que sean punteras. Y este ejemplo que tú has dicho de los aviones de quinta generación es así. ¿Vosotros colaboráis? ¿Tenéis planteado colaborar, ayudar a nuestras empresas, a nuestras multinacionales? Estamos haciéndolo. Estamos haciéndolo ya. Como he dicho antes, planteándole a la empresa
Primero, planteándoles las necesidades que tenemos para buscar que enfoquen su actividad investigadora y de desarrollo hacia esos campos y además recibiendo a todos aquellos que tienen algo que ofrecernos o que piensan que tienen algo que ofrecernos para ver si tiene encaje dentro de todas las innumerables necesidades que tenemos ahora mismo. Creo que hay muchísimas sinergias posibles. Ya digo que hay un presupuesto que no es la parte limitativa. Necesitamos desarrollar mucho más nuestra plantilla para tener más capacidad de interlocución precisamente con las empresas. Tenemos más limitaciones en cuanto a tiempo para atender a las empresas que para comprar sus soluciones o para orientarles en cómo desarrollarlas. No solamente queremos ser nosotros los clientes de las empresas. Lo primero, no queremos ser clientes. Queremos ser socios de las empresas. Y además creo que tenemos la capacidad para abrir una serie de mercados en función, igual que se hace con otras industrias desde defensa, abrir una serie de mercados en países para los que podemos llegar a ser un referente en temas de ciberseguridad o de ciberdefensa. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, Ángel. Creo que ha sido maravillosa tu presentación, tu exposición. Yo he aprendido muchas frases muy interesantes. La mejor desde que eres presidente. Sin duda. Ayer tuvimos una reunión hace un par de días hablando de temas de formación de ISACA. Digo, la verdad que estoy en el mejor sitio. Mira que tengo cosas que aprender todavía, pero muchas. Yo me quedaría aquí con una frase que le has comentado antes que dice, la ciberdefensa, si tú solo te defiendes, pierdes. Tienes que responder. Hemos dicho responder, ¿no? Sí. Pues sí, nos toca responder a todos. ¿Vale? Pues nada más. Muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros. También, disculpad un segundo, si tenéis alguna sugerencia para algún otro jueves de ISACA, ya sabéis que estamos abiertos a las necesidades que tengáis para traer aquí ponentes de este nivel. Además, también como novedad para este año, todo el tema de las horas para los certificados, desde el capítulo las vamos a subir directamente en vuestro nombre, ¿vale? Con lo cual quedarán cargadas y nosotros nos evitamos, obviamente, expender documentos y vosotros tener que meterlos. Y ya, obviamente, serán confiables, ¿vale? Ahora serán confiables, ¿vale? Y poco más que comentaros. Ahí tenemos nuestro famoso vino español, ¿vale? Muchas gracias por vuestra asistencia.